noviembre, y pues nos alegra muchísimo que el día de hoy le estemos dedicando a un tiempo a un tema muy relevante, muy importante en la vida de las familias, de las personas con discapacidad, y que es la mirada de los hermanos. Hoy además nos acompaña Karen Robert de Familias Extraordinarias, que desde hace ya varios meses nos ha estado acompañando. Con muchísimo agradecimiento, Karen, para que nos apoyes en esta moderación de este panel. Muchas gracias. Y bienvenidos Luis, Susana y Adrián. Gracias. Gracias. Tu micrófono está cerrado, Karen. Cierto, así no me pueden escuchar. Decía que agradezco mucho la oportunidad a CONFE, que nos da a todas las familias de poder tener un acercamiento más para poder prepararnos y poder aprender más. En este caso, creo que es un tema importantísimo que tenemos las familias, de cómo aprender de la experiencia de otros hermanos para poder prepararnos para saber cómo manejar a nuestros hijos, ¿no? Habíamos quedado que en este primer webinar vamos a tratar el tema de los niños, la primera infancia y antes de la adolescencia, ¿no? Y después preparar otro ya con las experiencias de ya más grandes, ¿no? Jóvenes y adultos, porque es un tema muy amplio. Entonces, voy a presentarlos a la licenciada Aureli Susana Ramírez Gómez. Bienvenida, Susi. Es licenciada en Psicología con experiencia clínica y social en el trabajo con personas con discapacidad y familias. Y trabaja mucho en el tema de terapias breves, trabajo con grupos, investigación cualitativa y docencia en línea. Es también residente de la maestría en psicología clínica por la UNAM. Es fisioterapeuta también y trabaja en APAC como jefa de psicología familiar. Bienvenida, Susi. También al maestro Adrián Arturo Hernández Osorno, es psicólogo con experiencia en el área clínica y educativa. Tiene formación terapéutica en el enfoque sistémico y en atención a personas con discapacidad. Tiene mucha experiencia en aulas virtuales, en investigación psicosocial sobre violencia en el noviazgo y sobre familias y discapacidad. Además, tiene una maestría en terapia familiar y ya nos platicará de toda la labor que hace en el CRIT NESA como psicólogo familiar. Bienvenido, Adrián. También tenemos el gusto de presentar a Luis Alberto Rodríguez, que es licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, que es especialista en gestión de organizaciones sin fines de lucro, es director general de Puentes de Luz Asociación Civil, que es sin fines de lucro, y también ha trabajado con la Asociación Civil para la Atención del Adulto con Discapacidad Intelectual en Buenos Aires y ha sido coordinador general de los grupos de autoayuda para familiares de personas con síndrome de Down de la Asociación Síndrome de Down de la República de Argentina. También es coautor de muchos libros, pero voy a mencionar el de Los Hermanos, que es una colección de cuadernillos y videos sobre temas de familia y discapacidad en Buenos Aires. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a iniciar. Gracias. Me gustaría que ustedes se presentaran cada uno primero, Susi, la relación que tienen con el tema de la discapacidad en sus propias familias. Y hablaremos posteriormente de toda la experiencia que han tenido al trabajar con ellas. Adelante, Susi. Claro, muchas gracias. Bueno, mi experiencia con la discapacidad a nivel familiar sigue dos líneas. La primera es que mis papás tuvieron un hijo con parálisis cerebral hace muchos años, ya no lo conocí, pero crecí con esas palabras. Y durante mi adolescencia llegó el diagnóstico de distrofia muscular para con mi hermano mayor, que actualmente tiene 35 años. Ok, Susi. Luis, Adrián. Adrián, ¿querés arrancar vos? Sí, Adelante, sí, claro. Adrián. Bueno, yo mi experiencia con el tema de las personas con discapacidad ha sido pues desde mi nacimiento, desde niño. Yo soy hermano de una persona con discapacidad, él se llama Lalo, tiene 32 años y tiene una condición de parálisis cerebral. Entonces, desde ahí siempre ha sido como buscar y ver este tema y estar cercano a ello.
Luis, en tu Bueno, en mi caso, mi vinculación con la discapacidad fue, tengo 52 años y a partir de los 7 años que nace mi hermana, Carmen, de 45 años con síndrome de Down. Siempre suelo definir este vínculo fraterno como el gran obstáculo y el gran motor que ha tenido mi vida, ¿no? Claro, y nos vamos a seguir platicando entre todos, que sea una conversación muy enriquecida. Para ustedes, ¿qué fue crecer con un hermano con discapacidad? En el caso de cuando fueron sus hermanos mayores, fueron adquiriéndolo, lo vieron natural, ¿no? Pero ¿cómo fue ese proceso de niños? ¿Sus papás, cómo les explicaron y a qué edad la condición que tenían sus hermanos? Susi. Bueno, como te mencionaba, la experiencia del diagnóstico actual fue en la adolescencia, pero me gustaría rescatar justo que desde niña el crecer con estas palabras de parálisis cerebral fueron sensibilizando, ¿no? Como tomando en cuenta que hay aspectos particulares en los niños que son válidos y que es necesario, pues sí, tener en cuenta para poder convivir, para poder aceptarlos, para poder comprender por qué se comportan de alguna manera. Y bueno, más adelante en algún momento llegaremos justo a la etapa de la adolescencia, pero viene el afrontamiento de la discapacidad y creo que es justo también lo que pasa cuando se es un hermano mayor, ¿no? Cuando llega ese hermano y se presenta ese diagnóstico, esa condición de vida, se vive junto con los papás el afrontamiento del diagnóstico y eso representa pues un reto y una manifestación de diversas emociones y conductas alrededor de, pues de eso nuevo que modifica todo. Claro. Adrián, ¿fue difícil para ti cuando tus papás te explicaron? ¿Qué edad tenías más o menos? Es que reflexionando como ahorita lo que comentaba Susi, lo que incluso comentaba Luis ahorita al inicio, a mí creo que la experiencia fue más bien, yo soy el hermano pequeño, eh, pues creo que fue como un tanto como el saber que ya estaba ahí, o sea, siempre fue como parte de mi vida, creo que en algún punto notas un tanto como la diferencia, a lo mejor cuando empecé a jugar con otras personas y decir, ¿por qué mi hermano no camina? ¿Por qué mi hermano a lo mejor no puede jugar como al fútbol conmigo? Pero creo que fue más bien como de repente ya era como parte de mi vida, o era parte de, hasta muchas conductas ya lo veía como muy normales, solamente hasta que me tocó como a lo mejor entrar como en el preescolar y ver como cuestiones diferentes, pues creo que fue ahí donde noté esta diferencia. ¿Fue difícil para ti empezar a notar esas diferencias? A lo mejor algo que querías hacer con él. Creo que ahí un tanto lo que me ayudó y creo que hasta en la experiencia un tanto profesional me ha ayudado y creo que en gran parte de mi vida personal, creo que el sentirme muy acompañado tanto de mi mamá como de mi papá, o sea, esta cuestión hasta me acuerdo mucho del tema de las citas médicas, por ejemplo, vamos a la rehabilitación, vamos a este lado, siempre me jalaban con mi hermano, siempre iba como yo con él, entonces yo iba a la mejor me acuerdo mucho al Instituto Nacional de Pediatría y pues resulta que es un hospital pediátrico, entonces, hijo, quédate como a jugar entre lo que yo entro a la consulta o cuando ya terminemos como la consulta te invito a algo, entonces fue como muy normal, o sea, para mí era como ir a jugar o ser parte de, incluso hasta en los centros de rehabilitación en algún punto yo era quédate afuera en lo que tu hermano está en la rehabilitación y yo me pongo a jugar con los demás chicos que estaban ahí. Claro, forzamos a veces mucho a los hermanos, ¿no? A que entren en esta dinámica que gira en torno a veces al hermano con discapacidad, ¿no? Luis, ¿tú qué piensas? ¿Cómo fue tu caso? ¿Qué aconsejas tú? ¿A qué edad se tiene que explicar, con toda tu experiencia, a qué edad tenemos que explicar a nuestros hijos que el hermano tiene discapacidad? A ver, te cuento mi experiencia y después vamos a alguna recomendación. En principio, por supuesto que 10 años de diferencia en la comunidad o en la sociedad hace un cambio muy importante. Mi hermana hoy tiene 45 años y nació en 1975 y las cosas de ahí a esta parte han cambiado muchísimo. De todas formas, desde la información que solían tener los padres hasta la información que solían tener los médicos y cómo se iba
transmitiendo esa información, que a veces también los profesionales tenían información vaga, no eran tan precisos, y eso de alguna manera impactaba en las familias en general, ¿no? En lo concreto, cuando nace mi hermana yo tenía 7 años, y la verdad que era bastante, en ese tiempo, bueno, mi hermana tiene síndrome de Down, y en ese tiempo se hablaba de mogólico, no del síndrome de Down. Era mucho más común ese concepto, bastante peyorativo al respecto de eso, y en realidad había bastante, los profesionales no tenían mucha experiencia en cómo dar un diagnóstico a la familia, que es un tema clave porque después la familia impacta de alguna manera eso en los hermanos. Y en Era este una visión sentido, pesimista, ¿no? También. en ese sentido, bueno, con 7 años, en general un chico tiene un pensamiento bastante concreto, ¿no? Con lo cual, cuando a mí me decían, porque no me hablaban en esa etapa de síndrome de Down, sino que me hablaban de que mi hermana tenía un problemita o que estaba enferma, y yo esperaba que ese problemita o esa enfermedad se fuera. Yo la pensaba más como un resfriado y que eso iba a pasar, y yo veía que eso no pasaba, ¿no? Era hijo único a esa altura, con lo cual ya ese era otro elemento, el tema de los celos. De todas formas, yo podría decir que recién comprendí el síndrome de Down, porque además el síndrome de Down es bastante complejo de entender hasta para un adulto. Yo creo que recién lo entendí en 3er año del secundario, a los 14, 15 años, cuando me acuerdo que leí un libro que se llamaba La célula viva. Ahí comprendí qué era lo que provocaba de alguna manera una trisomía, ¿no? O sea, fíjate el tiempo que pasó para que yo comprendiera algo de lo que estaba pasando. Por supuesto que me manejaba con los rasgos que notaba y con las dificultades que notaba, y que mi hermana iba a un colegio distinto al que iba yo, etcétera. Pero digo, esto es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta con los padres, ¿no? En principio, estar atentos a la información, a cómo se informa. Segundo, estar atentos a que muchas veces van a tener que reforzar la información, y que a veces hay procesos psíquicos que hacen que los hermanos, porque no tenemos capacidad de comprender determinadas cosas o porque nos defendemos, porque no queremos comprender determinadas cosas, entonces es una mezcla de cuestiones. Entonces, esto es muy importante y muy interesante para ir de alguna manera acompañando este proceso de información, porque es elemental. Después seguramente vamos a hablar de esto, de cuando llega la etapa de el afuera, ¿no? De la etapa de la pubertad, de la adolescencia, y el hermano se tiene que enfrentar con una sociedad o con una comunidad que a veces no termina de comprender, ¿no? Claro, Que, tocaste un tema bueno, que es, perdón, adelante, Adrián. es que pensaba un poco lo que comentas, Luis, y creo que sí, a lo mejor un tanto como de diferencias. Tu hermano nace como en los 70s, mi hermano nace en los 80s, creo que el hermano de Ore también nace en los 80s. Incluso no, nuestros padres fueron como pioneros, a lo mejor el conocimiento de lo que pasaba o de cómo se movía este tema de las personas con discapacidad, pues era totalmente distinto, incluso hasta dónde hay como información de esto, dónde nos movemos, qué hacemos. A lo mejor no era el mundo como el de ahora de las redes sociales, donde te puedes acercar, entrar a muchos grupos y conocer un poco más. Entonces también era como generar creo que para nosotros, como para ellos, como toda esta información. Y que creo también, y un poco aunado como a la recomendación, el generar como un espacio seguro en el que se pueda hablar como de esta parte, de decir como papá o como mamá, sabes que esto es un espacio donde puedes hablar hasta, a lo mejor te lo digo de manera muy concreta, pero si tienes una duda, vamos a resolverlo, vamos a acompañarnos. La comunicación es básica, ¿no? Protocolo es un tema que me parece muy, muy importante. Mencionaste la palabra celos, que te daban celos. Nosotros hemos escuchado de las familias, y aún en mi propia experiencia con mi hijo, pero mucho con las familias. El tema de los hermanos, de los celos, el coraje, que a veces no saben identificar si es coraje a la condición o rencor, aman a sus hermanos, pero les da rencor esta situación, o que no puedan hacer todo con ellos, el que los papás estén tan enfocados en esa dinámica con ellos. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la vivieron?
Susi. Susana, no sé si querés aportar algo de... Creo que antes justo de tocar el tema de los celos, que es en esta primera infancia, un poco como incorporando lo que hemos compartido de nuestras experiencias, es el tomar en cuenta esos distintos aspectos que están en la experiencia del hermano del hermano de la persona con discapacidad, ¿no? Justo el considerar la etapa de desarrollo en la que se encuentra. No es lo mismo el cómo lo vive un niño a cómo lo vive un adolescente, ¿no? Esta parte del tipo de diagnóstico de pronto, en qué consiste, ocasiones tiene la discapacidad de ese hermano, porque igual no es lo mismo confrontar un aspecto más motriz, ¿no? Donde las dudas van de por qué no camina, por qué no juega conmigo, a un aspecto a lo mejor intelectual, ¿no? Donde sí juega, pero de pronto no me entiende, ¿no? O no me responde. Entonces, esa parte, la cuestión, a lo mejor vamos a ir tocando como estos aspectos, pero creo que vale la pena mencionarnos esta cuestión de las redes de apoyo, ¿no? ¿Quién está también para apoyar a la familia en la atención a este hermano que necesita también atención, que también está en desarrollo, ¿no? Que también tiene necesidades y demandas? Y de pronto la existencia a lo mejor de otras problemáticas que van a fungir muchísimo en cómo los papás pues abordan nuestra experiencia, ¿no? Nuestra curiosidad, nuestra necesidad de información, perdón, y este aspecto de ser mayor o menor, ¿no? Que justo a lo mejor, como decía Adrián, cuando eres menor pues ya llegas a un sistema que relativamente ya está acomodado o adecuado a la situación de la discapacidad, mientras que cuando es un hermano mayor, decía, se afronta con la familia, pues todos estos procesos, ¿no? Entonces, vamos justo como a esta primera etapa de la infancia, donde se está en un proceso de aprendizaje y desarrollo. Y entonces, en eso pues hay una necesidad justo de obtener respuestas, de explorar ese mundo. Y cuando está el hermano y de pronto se está explorando a través del juego, a lo mejor a través de la convivencia, el vínculo con los papás, viene esto que comentas, ¿no? Los celos, de pronto, ¿por qué ese hermano requiere más atención que yo, ¿no? Porque pasa más tiempo. Cuando se van, yo no sé que va al hospital, que va a consultas, que va a terapias. Entonces eso para mí, lo único que, para mí como hermano, ¿no? Lo que hay es que está pasando más tiempo con él, ¿no? Entonces, esta parte es donde viene a veces como la rivalidad, ¿no? Entre los celos y la rivalidad de, ¿por qué él sí, por qué yo no? ¿No? O cuándo vas a estar conmigo. Y puede manifestarse de muchas formas, a lo mejor con relación a los papás, en forma de reclamos, de berrinches, ¿no? De incapacidad a lo mejor para, o dificultad para seguir los límites y las reglas de los papás, y para con el hermano, ¿no? De pronto entre hermanos hay travesuras. Recordemos que como hermanos, pues esta parte de compartir, de colaborar, pero también de, ¿cómo se llama? De competir, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se expresan esos celos también por ahí a través de travesuras, ¿no? El jaloncito de cabello, el empujón, ¿no? Poner como trampas, esconderle los juguetes, etcétera. Y es una de las maneras, entre tantas, que pueden estar. Claro. Tú, Adrián, cuando te llegan así los papás y contigo en tu propia experiencia también, de eso que te sientes como invisible o que tienes que, te justifican, es que atienda a tu hermano porque tiene una condición, es que pásale todo, ¿no? Igual y te pegaba, te hacía como mencionaba Susi, y sí te llega a dar coraje como hermano. Claro, y te llega a decir por qué es diferente, ¿no? Incluso hasta un tanto como ha llegado como a pasar, como de, incluso ves como mucho como el avance, incluso hasta esta parte de las relaciones como hermanos que a veces son como más como tus iguales. Y dices, pues, oye, si él ya puede como hacer estas cosas y, por ejemplo, ya jugamos luchitas y ya me pellizque, ya me duele, y a lo mejor como lo tratan como esta parte diferente, dices, oye, ¿qué está pasando como aquí? ¿Por qué me está habiendo eso? Y empiezan como tú mencionabas, esta parte de los celos, del enojo, pero que
ahorita a lo mejor que hablamos como un tanto como de infancia, como lo comentaba Susana, un tanto como desde a lo mejor alguna conducta como el enojarme, como a lo mejor de hacerle alguna travesura y esconderle, o a lo mejor un tanto como hacerle como alguna cara, o incluso hasta presentar algún comportamiento diferente en la escuela, incluso por sentir este trato distinto, pero que también qué importante a veces es nombrarlo y hablarlo y conversarlo y a lo mejor, y hacer este acercamiento en estas primeras etapas de la infancia como de, oye, lo que estás sintiendo se llama enojo y a lo mejor en qué parte de tu cuerpo lo sientes, incluso ir también acompañando en esa parte emocional. Y también y que eso creo que también permite que en algún punto, en etapas más grandes, los hermanos se den la oportunidad, porque muchas veces ese es el tema, un tanto como que sientes este celo, este enojo, pero qué tanto lo nombras de decir, ¿sabes qué? Me siento así, me siento celoso, me siento enojado, ya estoy harto, ya estoy harta, y que no está mal, no es malo, o sea, incluso de repente es hasta se vuelve un desahogo el simplemente nombrarlo y decirlo. Claro. Y Luis, en tu caso, y me gustaría también, el trabajo también que haces con las familias, lo que tú viviste, cómo es ese coraje, pero a la vez, ¿qué les recomiendas a los papás? Adrián mencionó algo muy importante, la comunicación entre todos los miembros de la familia, ¿no? Para expresar las emociones, ¿no? No minimizar lo que va sintiendo el hermano, ¿no? ¿Tú qué opinas? Estaba intentando un poco seguir el hilo entre lo que decía Susana y lo que decía Adrián, y tratando de ver cómo complementaba un poco el discurso, ¿no? Y la verdad que me quedaba un poco con esto que decía Susana por un lado y Adrián por otro, que hablaban de los diferentes vínculos que se generan según la discapacidad del hermano, por un lado, y ese posible sentimiento de rivalidad que muchas veces puede darse. El vínculo fraterno es eso, es un lugar interno de entrenamiento, donde nos entrenamos en casa para después salir a la afuera, ¿no? Y en ese sentido, el vínculo fraterno es maravilloso, en realidad, es con quien vamos a tener más tiempo de vida, mucho más que al lado de nuestros padres, compartimos códigos, tenemos un montón de cosas en común. Y en ese sentido, muchas veces la rivalidad, cuando hay una discapacidad más severa o cuando la discapacidad intelectual, no se juega tan claramente una paridad. Entonces, esos sentimientos, como es el sentimiento de celos, que es un sentimiento muy frecuente en cualquier vínculo fraterno, acá se complejiza, digamos, se complejiza porque, como decía Adrián, mi hermano estábamos jugando unas luchas y resulta que mi hermano me pellizca, pero mi papá y mi mamá me dicen que no, que le tengo que tener paciencia porque él no entiende. ¿Y cómo que no entiende si me pellizcó? Entonces, lo que va pasando es que en definitiva el hermano va absorbiendo de alguna forma esa situación y de alguna manera ese vínculo no se da la rivalidad que se tiene que dar. Esto quiere decir que si se la devuelvo, si lo pellizco, como él me pellizcó a mí, que sería lo normal en cualquier relación fraterna, acá lo que se me va provocando, y eso se va a ir viendo en la evolución, es que me genera culpa, ¿no? Me genera culpa, sí, porque estamos en cierta disparidad. Entonces, en ese sentido es importante todo lo que estaban hablando respecto de la comunicación y de la comunicación interna, porque también por ahí hay algún padre que está escuchando o que escuche de alguna manera este conversatorio, y siempre es estar muy atento a esto, al diálogo, a la conversación, a que en casa se generen estos espacios. Hay muchas veces muchos padres que dicen, no, mi hijo no pregunta nada, entiende todo. Y sin embargo, hay veces que los hermanos preguntan, pero preguntan entre líneas. Hay que saber escuchar lo que el hermano está preguntando. Entonces, lo más complicado cuando un hermano no habla es que podemos empezar a visualizar en algunas situaciones ciertas, no sé, resfriados a repetición, anginas a repetición, digamos, el cuerpo empieza a expresar todo lo que en realidad no se habla, no se dice. Y esto es muy típico, de alguna manera, en los hermanos, ¿no? Cuando no se habla, cuando no se dice, como decía Adrián, cuando no se permite en casa, no hay permitidos de expresar los sentimientos que tenemos y acompañar esos sentimientos, pueden pasar otras cosas. Entonces, en ese sentido quería tomar el tema de la rivalidad y el tema de la culpa, porque se provoca esta diferencia, que bueno, más hacia la adolescencia se van a ir viendo
de alguna manera de otra forma, generalmente el que puede y el que no puede. El que pudo estudiar, el que se pudo desarrollar y al que le costó más, tal vez eso, y a veces sentir cierta culpa por poder, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de eso. No, tocaste un punto Bueno, que es importante, claro, ujú. Adrián. Sí, y que tocas un punto que creo que no nada más, a lo mejor ahorita lo hablamos como de los hermanos, pero la culpa que llega a haber en general como en todo el sistema como familiar, e incluso hasta esta culpa que tanto es generada por el contexto social, o sea, que tanto es como estos señalamientos, estas formas como de ver a las personas en condición de discapacidad que generan también estos discursos que ahí están y que pareciera que existen, pero que ahí es como un tanto como la junta de lo interno, de lo que me está pasando como en mi familia, de lo que escucho ahí socialmente, de todas estas experiencias que hemos tenido en este tema que también alimentan como el tema de la culpa. Y que se sienten invisibles también los hermanos ¿no? Es decir, toda la atención va hacia él, a mí soy invisible, literal, ¿no? ¿Qué piensas, Susi, de eso? Y el micrófono, perdón. Sí, justo en este aspecto quería también complementar un poco, porque en esta rivalidad y en este aspecto está como ese sentimiento de injusticia que justo conlleva esto que mencionas, porque bajo esta influencia que menciona Adrián a nivel social, a nivel de lo que es como un aspecto de lo que debería entender por la discapacidad o por la condición del hermano, ¿no? De pronto me estoy relacionando con él en un nivel de iguales, ¿no? En el que exploro, en el que juego, en el que veo que me hace lo mismo, ¿no? Como dice Adrián, también me pellizca, y de pronto viene alguien y me dice que no, que lo tengo que tratar diferente, ¿no? Que tengo que ser más tolerante, etcétera, y eso hace justo que se presente como esta cuestión de considerar a lo mejor injusto el que sea de esa manera como se tiene que tratar, y entonces venga como una consideración de a él se le defiende y a mí no, ¿no? Con él se le cuida y a mí no, ¿no? O se me cuida menos, ¿no? A lo mejor no que no exista ese cuidado o esa atención, pero sí que es diferente y que es menor. Y entonces eso conlleva justo a que se guarden ciertas cosas, a que se busque esa atención de maneras distintas, ¿no? Ya desde aspectos como menos como aceptados o menos funcionales y que se etiquetan posteriormente como mala conducta, ¿no? Y la sobreexigencia, ¿no? Vamos a tocar un punto que es importantísimo, ¿no? A veces le cargamos la mano a los hermanos mayores o menores, pero que en nuestras pensamiento es, ellos tienen todo para realizarse, entonces deberían portarse mejor, deberían dar el ejemplo, deberían sacar siempre 10 en la escuela. Esta sobreexigencia y que también de manera indirecta o directa se puede trasladar hacia futuro, ¿no? De que tú eres responsable de tu hermano, ¿no? ¿Qué opinan? Luis. Karen, quería hacer un apartado al respecto del tema anterior, que es simplemente, claro, no estamos en condiciones de aconsejar a nadie, pero por el camino recorrido y de alguna manera, porque cada uno lo vive como lo puede vivir, el tema de los celos, volviendo al tema de los celos, es inevitable. Ahora, me parece que si en algo de esto los padres pueden ayudar, y también la familia extensa, es generando pequeños tiempos exclusivos, ¿no? Esto quiere decir que probablemente los padres estén tomados por la necesidad de alguna forma de ir a terapias, del colegio, del médico, de muchas cosas que se tiene que ocupar, y tironeado, pero a la vez simplemente encontrando tal vez una vez por semana, una hora para ir a tomar un helado, pueda resolver que se tiene en cuenta a su hermano. Volviendo al tema de la sobreexigencia, me parece que es un tema muy interesante y muy complejo, porque por un lado a veces se dan malas interpretaciones en términos de la sobreexigencia. A veces se genera una sobreexigencia vinculada a esto que decías al principio: cuida a tu hermano, ocupate, yo tengo que hacer tal cosa, ¿no? Dar ese tipo de responsabilidades. Por otro lado también lo que mencionaste, Karen, al respecto de vos podés, vos sos el que podés, y en realidad vos no tenés que traer problemas, porque en realidad tenés todo, el que tiene las dificultades es tu hermano.
que acá sí se genera una cuestión muy importante que tiene que ver con el concepto para mí diferencial, que es la participación. El hermano desde los primeros años de vida tiene que tener participación en ese seno familiar. Ahora el tema es, la participación va a estar adecuada a la edad que tenga, ¿no? Porque en el futuro va a ser un socio estratégico, va a ser quien va a tener más vida al lado de su hermano, entonces va a tener que aprender a tomar decisiones compartidas con los padres, y en ese sentido me parece que es muy importante tener en cuenta que, y respetar de alguna manera también un gran concepto que es respetar la vida propia del hermano. Esto quiere decir que tenga un rol fundamental, que acompañe las decisiones desde los primeros momentos y dependiendo de la edad que tenga, sobreexigiéndolo. Hay muchos hermanos que hablan de esta sobreexigencia también en algún sentido. Yo recuerdo, bueno, en uno de nuestros libros, Los hermanos de personas con discapacidad, una asignatura pendiente, un hermano dice: tener el hermano que tuve, tenía un hermano con una grave discapacidad y con muchos problemas conductuales, fue como tener un entrenamiento de un boina verde, decía él, ¿no? Era algo así como, hoy por hoy, es un hermano adulto, ha sido gerente de grandes empresas, bueno, básicamente porque pasó por esa situación y él la pudo transformar. Entonces, quiero decir que en términos de se puede sobreexigir, se puede sobreproteger, o sea, no haciéndolo participar, pero lo más importante es ir dando y dosificando ese aprendizaje sobre esa participación. No sé si fui claro, pero quise tratar de componer una serie de cosas que no es tan solo como decir los padres sobreexigen. Los padres hacen lo que pueden. Nadie hizo un posgrado para ser padre, pero cuanto uno más asesorado está, más ha leído, más ha intentado instruirse, seguramente va a tener más recursos. Y creo que es fundamental por eso el trabajo con los papás, ¿no? Que también tengan estos grupos de pertenencia a los papás, donde puedan intercambiar experiencias, ¿no? Y prepararse, ¿no, Adrián? ¿Cómo ves? Claro, y que también a esta parte de trabajar a veces con grupos y con grupos de papás con estos temas, hasta escuchar al otro de cómo le hace, o escuchar que el mundo no, a lo mejor la problemática que estás viviendo también la estás viviendo el de al lado, y eso también aligera un poco como esta parte. Y que también nos vamos o sea, nos vamos apoyando y vamos buscando lo que decía un tanto Luis. Creo que también esta parte de la sobreexigencia, que tanto también se puede volver un recurso hasta resiliente. Hablamos, por ejemplo, yo lo he vivido un tanto. Yo me acuerdo como a lo mejor a los 10 años ve y compra esta parte de la comida, o más adolescente, pues ve y lleva esto, o apóyanos con esta parte, y que incluso ya en la vida adulta pienso, pues esto me ayudó como a madurar de diferente forma, y de ver que es importante el tema de la responsabilidad, o que es importante el tema del compromiso, puedo relacionarme de manera diferente, incluso hasta yo lo pongo como mucho de ejemplo. Tengo 26 años, y creo que a veces tengo como mente o una vida como de alguien de 40, que creo que eso mucho me ha ayudado. Y hay muchos beneficios, ¿no? De crecer con un hermano con discapacidad, ¿no? La tolerancia, la empatía, el respeto. ¿Cómo ves tú, Susi? Y también me gustaría que les dieras a los padres también una recomendación de cómo abordar con su pequeño esta parte de sobreexigencia, cómo procesarla. En ese aspecto, creo que algo fundamental es poder validarles esa participación, ¿no? Al quedarse en casa, al permitir que algún otro familiar lo cuide, al asistir a la escuela, al asistir como a sus propias actividades de esparcimiento, está ayudando. Y creo que eso es algo que a nivel, a lo mejor de adolescentes, generalmente se expresa, ¿no? Es que mi hermano está en el hospital y yo aquí sin hacer nada, ¿no? Entonces, en ese aspecto, es bien importante justo poder
reconocer esa forma de participar, porque justo al permitir que, o al encargarse de sus propias cosas, está ayudando al papá a ser más eficiente al brindar cuidados al hermano, ¿no? Por ejemplo. Y en ese aspecto también viene esta cuestión de la ambivalencia, ¿no? Viene este tema de madurez, ¿no? De poder como ser independientes de pronto más rápido, ¿no? Porque en ausencia de los papás, pues de pronto tienen que calentarse la comida, tienen que hacer sus tareas solos, ¿no? Van aprendiendo justo a responsabilizarse de sus propias cosas, incluso de otras de la casa, y por otro lado, llega también esta cuestión, a lo mejor de frustración en esos momentos difíciles, donde no ven cómo están participando o cómo están aportando a ese momento. Entonces, validarlo y reconocerlo creo que es fundamental y forma parte de todo este desarrollo y esta manera de afrontar la situación. Claro. Luis, te veo y estás también ya queriendo complementar. No, me parece que estoy intentando darle un hilo para no ser repetitivo, digamos, en lo que podamos llegar a decir. Pensaba un poco en uno de los grandes sentimientos que se suele tener cuando se llega a la pubertad, ¿no? Que tiene que ver con donde empieza a notarse la diferencia con claridad y en la pubertad, 11, 12, 13 años es donde los chicos, los jóvenes, los niños empiezan de alguna manera, los púberes, a notar la diferencia en el par, ¿no? En aquel que tiene anteojos, en aquel que usa bracket, en aquel que tiene algún tipo de diferencia. Y bueno, y ahí es el adolescente donde está empezando a formar y a generar su propia identidad, y donde de alguna manera ese hermano que tiene algún tipo de diferencia es parte también de su identidad. Y en ese sentido me parece que es uno de los temas, yo creo que en esa etapa donde los padres tienen que estar más atentos, ¿no? Digo porque en el ámbito más allá de la formación que haya tenido, de cómo se hayan comunicado, de cómo se hayan informado, en Argentina, bueno, tenemos lo que es el colegio secundario, ¿no? Ya es una nueva etapa, y Igual donde acá. las cosas, donde es un crecimiento importante, un paso grande que uno hace, se encuentra con más materias, con más profesores, con necesidades de mayor autonomía, y en ese sentido es como entrar en la selva, ¿no? Para un chico de 12, 13 años, y donde sus compañeros empiezan a ser más exigentes y las diferencias empiezan a notarse. En ese sentido, me parece que el tema de la vergüenza, que es un sentimiento muy, muy común, hay que tenerlo en cuenta. Los padres no deben negarlo, y negar y permitir, digo, en esto de, no, vos no podés sentir vergüenza por tu hermano. Sí, es posible que la sienta, entonces sí hay que acompañarla, sí hay que sentirla. Cuando el otro permite, hay un montón de cosas que son posibles. Algo de esto decía Susana hace un rato. Con lo cual, más allá de que vengamos cambiando y las cosas van cambiando, muchas veces no solo son los pares. Yo recuerdo hace algunos años en un grupo de hermanos que yo coordinaba, viene una joven a contar en el espacio que justamente cuando no, por ahí todo el grupo no había estudiado, había una profesora que les decía, pero ustedes son mogólicos que no estudiaron. Bueno, y era como una muletilla que tenía esta profesora. Hasta que un día, digamos, no pudo más, y ella agarró, se levantó y le dijo a la profesora que ella tenía una hermana con síndrome de Down, y que no estaba bien que ella utilizara esa forma de reprenderlos, ¿no? Bueno, por supuesto que esa profesora, de ahí en más, empezó a preguntarle todas las semanas que venía a tener clases cómo estaba su hermana, ¿no? O sea, tuvo un gran aprendizaje esa profesora. Ahora, para que ese hermano o esa hermana, en ese caso, haya tenido esos recursos y esos elementos, o sea, ¿cuánto tiempo se quedó callada, ¿no? Ante esa situación que le venía de afuera? Ni siquiera era de un par, era de una profesora, de un superior, que utilizaba ese mote, ese nombre como un insulto. Entonces, me parece que en ese caso, esta chica, que todavía recuerdo el nombre, Gabriela, seguramente, digamos, en nuestro grupo consiguió esto de animarse, de entender, de no pelear con el otro, sino simplemente
con informarla a la profesora, entre llantos, por supuesto, logró acomodarla, ¿no? Se vuelven embajadores, ¿no? De toda esta Mm, toma de mm, conciencia hacia mm. los demás, ¿no? Pero llegar a ese punto, como tú dices, requiere también muchas herramientas emocionales, ¿no? Que hay que brindar Exactamente, y esa confianza, totalmente, ¿no? totalmente. Compartir con pares es elemental, porque es esto de encontrar a otros en igual situación. Así que bueno, no quiero tomar la palabra porque ya hablé, pero paso la palabra a los chicos. Adrián, ¿tú qué piensas? Porque nos ha tocado mucho y estoy recibiendo ahorita preguntas en mi celular. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las fiestas, por ejemplo, cuando ven que no le hacen caso al hermano con discapacidad o que lo hacen a un lado o que no lo incluyen? Este enojo, ¿cómo lo deben de procesar, ¿no? Los niños pequeños, ¿no? Y empezando la adolescencia. Claro, me gustó lo que mencionas, Karen, un tanto como de los hermanos volverse embajadores y que también que tanto hay un trabajo como emocional y esta parte como de sentir la exclusión de tu hermano, y no solamente a lo mejor en cuestiones de fiestas, hasta la mejor en cuestión de la escuela, y ahí me va a apoyar un tanto Susana. En algún punto realizábamos como un taller igual con hermanos, con adolescentes, y eso nos mencionaban como mucho, la parte de, es que no están queriendo jugar con él, y nos hablaban incluso un hermano un tanto como el tema de, es que estoy enojado y quiero golpear al otro, y otro me decía, no, y es que si le hacen esto a mi hermana, yo incluso nada más me voy haciendo como la señal de que me voy a ir a los golpes o me voy a pelear. Ok, entonces es como tu reacción sí de defender, se valida, pero creo que también hay otras formas de hacerlo y de ser este embajador, de decir, está esto, pasa esto, somos también parte de esta comunidad, existe que ahí debe de haber un trato distinto, debe de haber un trato diferente ante estas situaciones. ¿Qué opinas, Susi? Y también de estos talleres que también que hablaba Adrián, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, en esta parte del ser embajadores creo que va desde dos vertientes. La primera justo como en relación al mostrar y defender esa participación de su hermano, pero también de ser sensibles en el ambiente escolar o en los ambientes en los que se encuentran, justo a cómo los demás molestan a otros, ¿no? De pronto volverse defensores no nada más del hermano, sino también de esos otros compañeros que llegan a ser vulnerados o hasta de sí mismos, ¿no? De poner justo como a la defensiva ciertas reservas para que no opinen, para que no sepan, para que no noten algo que está sucediendo. Y sí, es algo que se presentaba bastante en estos grupos y en estas actividades que tuvimos. Justo está como compartían, ¿no? Esta frase de a mí que me hagan lo que quieran, pero con mi hermano no se metan, ¿no? Y viene justo como esa también apropiación en la que pareciera que llega un momento en ese vínculo o en esa percepción también de la experiencia que se vuelven como uno solo, ¿no? Pareciera que se unifican a ese hermano y son capaces, o sea, esa sensibilización o empatía que se llega a sentir por él, se llega como a apropiar y de ahí que tengan como esa manera de responder, ¿no? Yo creo que también esta parte de evitar la exclusión y más bien orientar a la inclusión, empieza en casa, ¿no? Que de pronto desde casa se pueda incluir al hermano en todas las actividades, ¿no? En el quehacer, que también se le pongan límites, que también juegue, que también haga, porque justo eso lleva a que en espacios exteriores, como dicen las fiestas o en otros lugares, pueda ser buscar esas alternativas para que participe, ¿no? A lo mejor no correr, pero si hay alguien con él que lleve que su silla, puede participar y la experiencia emocional de convivencia va a ser precisamente la misma y va a aportar justo a eso, ¿no? A veces nosotros somos los que excluimos primeramente en casa, entonces es necesario incluso enseñar a los hermanos a tratar a sus hermanos
¿no? Decir, mira, lo puedes llevar de esta manera, confiar en que esas manipulaciones de sus brazos, ¿no? En el caso de discapacidades motoras, ¿no? Pueden hacerlas para hacer que participe, ¿no? Porque si yo le pongo el límite al hermano que intenta como jugar y movilizar a la persona con discapacidad, le digo, no, no lo muevas así porque lo vas a lastimar, entonces genero un temor en ese acercamiento y ese temor va a impedir justo que facilite la inclusión con los pares. Entonces, si se da esa libertad de que tengan su propio vínculo, su propia manera de relacionarse, de incluirlo en los juegos, pues va a ser muchísimo más sencillo poder llevarlo a espacios exteriores y mostrar con facilidad o con normalidad, si así quieren decirlo, su participación y su derecho a experimentar esas experiencias. Buenísimo. Voy a dar paso a las preguntas que nos están haciendo en Facebook y en el chat que nos ponen aquí y que me llegan. De Mayra me dice, siempre me dijeron que me hiciera cargo de mi hermana y siento mucha culpa cuando no lo hago. Sí, bueno. Voy a contestarle. Nada, esto ahí hablamos de ciertos mandatos paternos o maternos que a veces son difíciles de manejar, ¿no? Yo creo que hay una cuestión que el hermano tiene que comprender, que es hermano, y también lo tienen que comprender los padres. Es muy sencillo que un hermano o hermana se quieran transformar en el padre o la madre de su hermano con discapacidad. Y en realidad me parece que en el ámbito familiar todos deben hacer el esfuerzo de cada uno ocupar su lugar. El padre es padre, la madre es madre, el hermano o la hermana ocupan un rol. Así que me parece que, digamos, si uno propicia cierta prevención en salud mental para que de alguna manera no se desequilibren ciertos roles dentro de la familia, siempre hay que comprender que el hermano es el hermano, no es el padre ni la madre. Claro. También nos preguntan en que cuando juegan los niños y hacen travesuras, es frecuente, ¿no? De que les digan, no le hagas nada porque si no, o que los regañen, ¿no? ¿Cómo poder explicar, como papás, manejar esa situación, ¿no? Esa igualdad de exigencia, ¿no? Pensaba un tanto en lo que decía Susana hace ratito, cómo incluso conocemos a nuestros hijos y podemos compartir como papás esta experiencia de, mira, puede ser así, mira, a lo mejor, yo sé que a lo mejor quieres hacer un juego un poquito más rudo, pero mira, podemos jugar como de esta manera, o mira, a lo mejor como este movimiento lo puedes hacer así. Incluso como decía Susi, el acercarnos como a esto vamos haciéndolo como poco a poco, esto vamos compartiendo en familia y vamos siendo parte de toda esta experiencia. Está súper bien. Y aquí quiero retomar un punto, Luis, que tú habías comentado antes, de como unas recomendaciones muy buenas que vale la pena explorarlas un poco más. Generar estos espacios solo para el hermano, ¿no? Que él también se siente importante, ¿no? Como recomendación a los papás de cómo manejar, ¿no? Esta situación. ¿Qué más nos puedes comentar al respecto? No, en general, cuando uno da charlas para padres y explica esto del tiempo exclusivo, en general siempre me pasa que los padres o las madres se quejan y dicen, con toda la actividad que tenemos, además tenemos que tener tiempo exclusivo nos sentimos tironeados, entonces los padres te cuentan la cantidad de actividades que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido justamente es poder tener diálogo con ese hermano, poder explicar de alguna manera que ese espacio, cuando digo espacio exclusivo y digo ir a tomar un helado, digo que si los viernes es el viernes a la tarde es el día que salimos con el hermano a tomar un helado, eso no se suspende por nada, de alguna manera. Irá la madre, irá el padre y el que quede en casa se hará cargo de la persona con discapacidad. Lo muy peligroso de esta situación es que se provoque un reinado de la persona con discapacidad dentro de la familia, ¿no? Esto de distribuir roles y funciones. Recién hablaban, un poco Adriana hablaba casi de atemperar ciertas cosas de los vínculos, ¿no? En relación a determinados juegos. Lo que es cierto es que cuanto lo vivan con mayor normalidad, digamos, bueno, más sencillas van a ser las cosas. Lo que es cierto es que a veces cuando hay
una discapacidad intelectual, el vínculo se da de una manera, cuando hay una discapacidad motora se da de otra, y uno como padre intenta mediar. Mi apreciación sería al padre que esté cerca de ver lo que está pasando para que la cosa no se desequilibre, pero la verdad que los hermanos tienen que intentar resolver sus problemas dentro de su vínculo. Todo lo que ellos puedan resolver dentro de ese vínculo va a ser oportuno para el afuera, tanto para el hermano común o convencional como para el hermano con discapacidad. Claro. Y entró esa etapa en la recta final de esta plática, que desafortunadamente tenemos el tiempo muy corto para un tema tan amplio y para poder, que puedan explicar toda la experiencia que tienen ustedes, ¿no? Pero bueno, nos quedan 10 minutitos. Adrián, en tu experiencia trabajando con las familias, ¿qué les recomendarías a los papás, además de estar en estos, con algún terapeuta, en grupos de pertenencia? ¿Qué les recomendarías? Un tanto también coincido con Luis, coincido con las recomendaciones también de Susana, lo que hemos como conversado. También pienso como esta recomendación a veces suena suena como de que es muy mencionada, pero en verdad a veces es más el tiempo de calidad que el tiempo de cantidad. Incluso a lo mejor esos media hora del regreso, a lo mejor de llevarte a la escuela y de traerte, puede ser el momento en el que tú como mamá o tú como papá puedes conversar con tu hijo y decir, oye, ¿cómo estás? Oye, tienes este espacio, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Cómo va tu vida incluso? También el saber y permitir que los hermanos también tengan sus momentos como de vida. A lo mejor que a veces llega a pasar que el hermano sin discapacidad quiere una fiesta con sus amigos, pues acompañarlo y permitir que tenga esos momentos, porque también es importante para él y también es parte de su desarrollo. Sentarnos sí a hablar del tema, creo que nos compartió un tanto en el ensayo Luis, y que me hizo mucho sentido y no he olvidado como esa frase, que tanto como papás, cuando un médico te da el diagnóstico de algún tema de discapacidad, que tanto tú lo recibes como de una manera muy fría y hasta es un punto como muy triste que se vuelve como difícil, y qué tanto cuando tú lo dices a las demás personas de la familia, lo dices de la misma forma que le dijo el médico, o lo dices desde una posición distinta y desde una posición diferente. Y también hago énfasis en esta parte, en comunicar y hablar de lo que pasa y de lo que se siente, porque a veces creemos que no, es que no lo va a notar porque es un niño, no lo va a notar porque es un adolescente, no va a ver esta parte, pero es imposible no comunicar que nos estamos sintiendo mal, que nos está pasando algo, que algo está sucediendo en la familia. Comunicar qué está ocurriendo, y sobre todo mucho también en esta pregunta que hacían de soy hermana y siempre he sentido como culpa, y un poco también poniéndome en esa posición, pues creo que los tres en algún momento hemos sentido culpa o hemos sentido que pues a lo mejor debemos de sobreexigirnos como para cuidar, pero que también a veces cuando es hablado y es dicho toda esta parte y se puede como expresar con seguridad y en un espacio de confianza, también nos ayuda a que esto que a lo mejor puede sonar, que puede ser todo un movimiento, se vuelva un recurso para nuestra vida y se vuelva un recurso que nos haga adaptarnos a diferentes situaciones e incluso generar resiliencia. Qué importante, ¿verdad, Susi? El tema de la resiliencia, ¿no? En la familia. Totalmente, y que viene justo de un aspecto de aprovechar, y de identificar y de aprovechar los recursos que se tienen a nivel individual y familiar, ¿no? Incluso el sentido del humor, por ejemplo, cómo de pronto pueden ser capaces de bromear y de relacionarse dentro de la familia, ¿no? En este aspecto que mencionabas acerca de estas recomendaciones desde nuestra experiencia, creo que ya se han dicho varias
alrededor de toda esta plática, pero sí puntualizar que un aspecto importante es brindar respuestas, ¿no? Informar todo el tiempo, tanto al niño como al adolescente, responderle de acuerdo con su edad y tomar estas alternativas. Si no tengo una respuesta, pues vente, vamos a la plática, al taller, a la terapia que se ofrece en los centros a los que pues asisten comúnmente. Para los padres, por ejemplo, el hecho de impulsar y validar los planes de los hijos sin discapacidad, ¿no? Si quiere ir a clases de danza, si quiere ir a música, si quiere, como decía Adrián, ir con sus amigos, poder impulsarlo y poder tomarlo en cuenta, ¿no? Así como el hijo con discapacidad tiene sus espacios de terapias de escuela, etcétera, también impulsar los de ese otro u otros hijos, ¿no? En esta parte del tiempo de exclusividad, creo que es bastante relevante este aspecto de que cada padre tenga como su espacio individual y directo con cada hijo, pero también permitir, por ejemplo, que los hijos tengan ese espacio de exclusividad, ¿no? Sin interferencia de los padres. Y es así también como el espacio exclusivo para cada miembro a nivel individual, ¿no? Esos 5 minutos, esa media hora que se toman para ver su serie, para ver, para hacerse sus mascarillas, para salir a caminar, que cada miembro lo tenga, porque eso va a permitir precisamente que estos vínculos que establezcan y estos espacios de convivencia que se tengan en diadas o de uno a uno o a nivel general sean de calidad y sean beneficiosos. Claro. Y voy a hacer una pregunta un poquito más directa en base a lo que me está también llegando aquí al celular. Luis, si tú fueras el padre y tienes que explicarle a tu hijo sin discapacidad la condición de tu otro hijo, ¿cómo hablas? ¿Cómo le hablarías a él para explicarle que es una condición, pero que a la vez es igual que él, que los vas a tratar igual, pero que tiene que entender estas diferencias? ¿Cómo abrirías ese tema? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, en principio generaría todas las condiciones adecuadas. Esto quiere decir que trataría de generar un espacio con mi hijo en este caso, sin que nadie me moleste, ¿no? Nos vamos a tomar un determinado tiempo, voy a dejar el celular lejos, tratar de propiciar y que va a durar esa charla todo lo que tenga que durar. Y tratar de entender que además de toda la explicación que yo pueda dar y que le pueda dar una cátedra de determinado tema, es probable que la reacción psíquica de un niño le vaya a costar, que le haya explicado, que haya sido un excelente maestro, pero resulta que el otro no entendió, y que esté dispuesto y que deje la puerta abierta a que pueda darse de alguna manera nuevas charlas y en lo sucesivo, lo que no entiendas, lo que haya que abrochar, ir a hablar con un especialista y que quede todo a disposición. Lo que quiero decir es que en general hablamos apurados, con el celular en la mano, con la expectativa de que suene un teléfono, con la expectativa de que alguien golpee la puerta. Bueno, hay que generarse ese tiempo de una manera como bien importante, ¿no? Déjame decir 2 cositas más que por ahí no supuesto, se están adelante. estrictamente a la pregunta, pero sí me quedaba pensando un poco en la recomendación y en los consejos, ¿no? Yo Karen, te pasé a vos y al grupo, digamos, un libro que es de Blanca Núñez, mío, y también ha participado Silvia Lanciano, una colaboradora, donde hay un grupo de unos 1.500 hermanos que dan 25 consejos, que me parece que es muy interesante. Digamos, el libro está accesible, lo pueden buscar, es Los Hermanos de Personas con Discapacidad, una asignatura pendiente. Consejos fundamentalmente propiciar el encuentro entre hermanos, lo que se logra, la comunicación que se logra entre personas que pasan por la misma situación es importantísima. Esto, llamar la atención a las asociaciones de padres, de familiares, a que propicien estos encuentros, tratar de llamar la atención a los profesionales, que también son muchas veces los que tienen que llamar la atención de los padres. O sea, no te olvides de que tenés otro hijo, y no todo concentrado en la persona con discapacidad. Entonces, como recomendación, fundamentalmente, tratar de estar atentos y no descuidar al que está al lado, porque a mediano o largo plazo va a ser un gran socio.
¿Nos puedes repetir el título del libro, por favor? Sí, Los hermanos de personas con discapacidad, una asignatura pendiente. ¿Y dónde lo encontramos? En línea habías comentado. Lo pueden buscar, lo van a encontrar en internet, digamos, existe ese libro que está disponible y gratuito, y hay otro que se llama Los hermanos de personas con discapacidad, vivencias y apoyos, que lo pueden encontrar en Amazon. Ese tiene un perfil más de aquellos que quieran armar grupos de hermanos, ¿no? Que justo lo platicamos, ¿verdad? En una plática previa de también este foro que tienen en Facebook, me parece, ¿no? Que es hacer Sí. una comunidad de hermanos, ¿no? Adrián y Luis, si nos pueden platicar sobre eso. Contale, Adrián. Un tanto es esta... Que yo quise Es esta entrar y me parte. dijeron, no, no es para papás, es solo para hermanos. Claro, es esta parte de hacer un foro y esta parte de generar como grupos de hermanos, de personas con discapacidad, en donde se tenga esta apertura de hablar de lo que sucede, de lo que pasan, irnos apoyando y construyendo entre hermanos. Sí, le decíamos a Karen un poco, pues, un sitio de hermanos para hermanos, porque a veces ese es mucho del tema. A lo mejor pues es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ser, y que incluso entre hermanas y hermanos vamos comprendiendo ciertas cosas, nos vamos apoyando y también hacemos muy visibles nuestras experiencias, y que sean tanto visibles como para otros hermanos, como para las familias, como hasta para nivel social, ¿no? O sea, que los hermanos estamos ahí y que necesitamos y requerimos ciertos apoyos, ciertas ayudas, incluso hasta viéndolo como a mayor y a lo mejor en algún otro espacio. También hablar como del tema del futuro, de pensarse como hermano en un futuro, de hablar de cuidados y hasta hablar un tanto de cambios en esta sociedad. No, definitivamente vamos a tener otro webinar, organizarlo con Confe, obviamente, para poder hablar ya de esta segunda etapa, ¿no? Que entran otras consideraciones, otras preocupaciones. Pero para cerrar este tema de pequeños, de primera infancia y pre y adolescencia, ¿alguna recomendación final, Susana? ¿Algún comentario final? Solamente distinguir que todo esto que mencionamos por acá, pues es solamente una guía para comprender y para acompañar a los hermanos y a las familias, que cada uno lo vive de manera particular, de manera distinta, y justo estar atentos, estar abiertos a esas dudas, a esa búsqueda de respuestas, y bueno, que si tienen la intención, pues por ahí están estos grupos en los que pueden acceder y podamos acompañarnos y pues seguir buscando respuestas. Luis, ¿algún comentario final? Básicamente agradecer. Me parece que es maravilloso. Si buscan también en YouTube van a ver hace 15 años publicamos este primer libro, hicimos un primer video, y la verdad que un hermano decía, si yo hubiera tenido este libro cuando yo era chico, cuántas cosas hubieran cambiado. Bueno, hoy, estando en este conversatorio, uno siente que está haciendo un gran aporte, que está llamando la atención para que otros no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, ¿no? Entonces, me parece, en principio, agradecer la invitación, y segundo, realmente agradecer a todos los que estuvieron detrás y a los que seguramente verán después grabado este conversatorio. Adrián, una última comentario o recomendación antes de cederle la palabra a Cristal. Un tanto también uniéndome como al agradecimiento, y sí, a lo mejor como el ejemplo, creo que entre hermanos nos vamos conociendo y nos vamos apoyando, y que incluso hasta ahorita lo vemos, ¿no? Estamos como entre hermanos, estamos conversando y estamos hablando de estos temas, y que creo que cada uno en su área ha hecho cosas como desde esta bandera, y que pues muchas veces eso es un motor para no solamente hacer lo que nos gusta, sino también para cambiar un tanto el mundo. Entonces, a seguir cambiando como hermanos el mundo que tenemos y la percepción que se tiene de la discapacidad.
Muchas gracias a los tres, yo en lo personal les agradezco mucho, y a Confe por esta oportunidad. Cristal, gracias por la oportunidad a Confe, y estamos en tus manos. Pues no me queda más que unirme a ese agradecimiento. Muchas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron en este conversatorio tan interesante, y sobre todo muchas gracias a nuestros invitados. Gracias Susana, Luis, Adrián, y bueno, gracias Karen por moderar este conversatorio, y recordarles que va a quedar grabado en el Facebook de Confe para que puedan compartirlo y verlo en otro momento. Y bueno, igual recordarles, para el próximo viernes va a haber una actividad dirigida a personas con discapacidad sobre artes visuales. Y la próxima semana, el 3 de diciembre, vamos a tener un webinario sobre el papel de las familias en la educación sexual de las personas con discapacidad intelectual. Para que puedan tener más información, pueden seguirnos en redes sociales. Y bueno, eso sería todo. Tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye.